Hola amigos y seguidores de Jandimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia Fuerza Pública desmoralizada, desfinanciada y paralizada. El ex senador de la República Juan Manuel Galán advierte sobre problemas que tendrían Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía al finalizar el gobierno Petro. También, se refiere a algunas consecuencias de la política de paz total. Entregará en 2026 una Fuerza Pública, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía desmoralizada, desfinanciada e inmovilizada. La consecuencia de este deliberado debilitamiento ha sido una pérdida de territorio del Estado que desde hace 25 años no se sentía en Colombia. Un vacío territorial que hoy se disputan el Clan del Golfo, el IELN, las disidencias de las FARC y demás organizaciones mafiosas, amparadas en la paz total y en el régimen dictatorial de Maduro, que les ofrece santuario más allá de nuestra frontera. La recuperación de la moral, el fortalecimiento presupuestal, el restablecimiento pleno de sus capacidades de movilidad y proyección de fuerza son prioridad en una estrategia cuyo objetivo inmediato debe ser la recuperación territorial. En una segunda fase, el objetivo estratégico será la estabilización y consolidación, es decir, una presencia estatal integral e interagencial permanente, con un componente prioritario de infraestructura y oferta de política social. La gran lección aprendida del proceso de La Habana es que, sin una presencia consolidada del Estado social de derecho en todo el territorio, el vacío que deja las FARC y que no ocupa el Estado entra a ser violentamente disputado por las organizaciones criminales. Recuperar la movilidad y transportada del ejército va a requerir un esfuerzo sostenido de varios años. Durante el actual gobierno, se ha debilitado la moral de la fuerza pública. La percepción de corrupción, los bajos sueldos y la falta de recursos han afectado negativamente la moral de los oficiales y soldados. Además, hubo una disminución del reclutamiento y la retención de personal capacitado, lo que ha resultado en una fuerza pública más reducida y menos eficiente. El presupuesto destinado a la defensa y seguridad ha enfrentado recortes severos. Esto ha impactado negativamente la capacidad de la fuerza pública para mantener sus operaciones diarias, proyectar fuerza y combatir en los corredores logísticos vitales para las rentas criminales. Los recortes presupuestales afectaron la adquisición de nuevas tecnologías, la capacitación de personal y el mantenimiento de equipo esencial, como los helicópteros. La complejidad de la topografía del país y la falta de infraestructura vial convirtieron los helicópteros militares en el activo estratégico más importante de las fuerzas militares. En situaciones hostiles, permiten transportar tropas, realizar misiones de búsqueda, recuperación y rescate en combate, asaltos aéreos, interdicción y operaciones especiales. En situaciones no hostiles permiten misiones de extinción de incendios, evacuación de heridos y atención a desastres humanitarios. Esas razones han justificado, desde principios de los 90, el crecimiento significativo, por ejemplo, de la flota de helicópteros del ejército. En parte por el apoyo de Estados Unidos, pero también por el esfuerzo realizado por varios gobiernos de Colombia que entendieron la necesidad de otorgarle movilidad ágil y segura a la fuerza pública en todo el territorio nacional. Los medios de comunicación visibilizaron el deterioro de la flota de helicópteros rusos Mi-17 que transportan tropas y carga. Sin embargo, la fuerza pública cuenta con una importante flota de helicópteros tipo U-60 o Black Hawk de fabricación estadounidense, la cual ha perdido capacidad de operación al punto de que hoy, en el ejército, de 53 aeronaves de ese tipo están en línea de vuelo un escaso 35%, apenas 18 helicópteros. Los retos principales se refieren a que hoy no hay visibilidad del presupuesto ni el inventario que requiere la flota para operar. Los escasos helicópteros que se encuentran disponibles están siendo sobrevolados. En parte porque no hay suficientes aeronaves en línea de vuelo, pero también por el impacto que ha tenido la guerra de Rusia contra Ucrania en la inoperancia de la flota de helicópteros Mi-17, hoy existe una suspensión en su cadena de suministro. El sobrevuelo de la flota de helicópteros afecta la programación de las horas de vuelo y acelera el ritmo de las inspecciones de mantenimiento programado. El ejército va a enfrentar una cantidad insostenible de inspecciones de mantenimiento que a muy corto plazo limitará aún más la disponibilidad operacional de la flota. Las inspecciones de mantenimiento programado duran en general meses, y el ejército afrontará dos problemas cuando llegue el acumulado de inspecciones represadas. Primero, la falta de personal. Un equipo de mantenimiento tiene mínimo 6 personas. El ejército ha subcontratado el mantenimiento por falta de personal propio. Los equipos contratados no darán abasto para ejecutar el número de inspecciones que se vienen en cascada. Segundo,
En la ejecución de las inspecciones programadas salen imprevistos que, al no tener un inventario adecuado, retrasan el flujo de la inspección y dejan los helicópteros en tierra meses mientras se consiguen recursos para iniciar los procesos de contratación de los faltantes. La recuperación de la movilidad y transportada del ejército va a requerir un esfuerzo sostenido de varios años, teniendo en cuenta que los conflictos internacionales han estresado las cadenas de suministro aeronáutico. Si no comenzamos hoy, en el 2026 no se contará con esta capacidad en el país y recobrarla tomará varios años. Esto tendrá previsiblemente una incidencia directa en la posibilidad de ejecutar un plan de recuperación territorial y requerirá acciones que articulen el gobierno, la embajada y la industria. La política de paz total propuesta por este gobierno ha tenido consecuencias significativas en la presencia territorial de la fuerza pública. La retirada parcial o total de las fuerzas de ciertas áreas ha permitido el avance de estructuras criminales como el Clan del Golfo, el IELN y las disidencias de las FARC, entre otras estructuras mafiosas. La política de paz total propuesta por este gobierno ha tenido consecuencias significativas en la presencia territorial de la fuerza pública. La retirada militar y la falta de presencia estatal en ciertas regiones han permitido que estos grupos criminales expandan su control territorial, afectando la seguridad y el orden público. La pérdida de territorio no solo implica una disminución de la capacidad de control del Estado, sino también un aumento de la criminalidad y la violencia en las áreas afectadas. Es hora de poner en práctica un proceso de estabilización que permita neutralizar factores de inestabilidad para lograr control institucional del territorio mediante una acción unificada de todos los elementos del Estado. Esto es, producir unos índices de gobernabilidad que permitan la convergencia de niveles de vida urbana y rural que coadyuven al desarrollo regional y al bienestar de todos los colombianos. Este esfuerzo debe concentrarse en los 160 municipios priorizados, pues son los más afectados por los factores de inestabilidad que todavía subsisten en el territorio nacional. Las tareas de estabilización, que son mecanismos para la construcción de la paz, se deben orientar, en primera instancia, a fortalecer la seguridad, garantizar una justicia efectiva y eficaz, incrementar el bienestar social mediante el desarrollo económico del país con una infraestructura moderna y un fortalecimiento institucional. Guerra y crisis humanitaria en el Catatumbo, la paz total en entredicho. Aunque las razones exactas de esta escalada bélica son debatidas, informes de inteligencia del ejército apuntan a la pérdida de un cargamento de cocaína en noviembre de 2024 como el detonante del enfrentamiento. El conflicto armado en el Catatumbo ha escalado a niveles alarmantes en los primeros meses de 2025, sumiendo a la región en una crisis humanitaria sin precedentes. La confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias del Frente 33 de las extintas FARC ha dejado un saldo devastador, más de 85 muertos, 56.000 personas desplazadas y 19.000 confinadas en el territorio. En este contexto, la estrategia de paz total del gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a una dura realidad. Desde el 16 de enero, las hostilidades entre ambas facciones no han cesado. Aunque las razones exactas de esta escalada bélica son debatidas, informes de inteligencia del ejército apuntan a la pérdida de un cargamento de cocaína en noviembre de 2024 como el detonante del enfrentamiento. Sin embargo, más allá de los intereses económicos ligados al narcotráfico, lo que se disputa es el control territorial de una de las regiones más estratégicas del país, ubicada en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Un territorio en guerra. El Catatumbo ha sido históricamente un epicentro del conflicto armado en Colombia. Durante décadas, guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales han disputado el dominio de esta zona, caracterizada por su difícil acceso, sus cultivos ilícitos y su relevancia geopolítica. Hoy, el panorama no es diferente. A pesar de la presencia de más de 10.500 soldados desplegados en la región, el control del territorio parece estar en manos de los grupos armados ilegales. En medio de la selva, los líderes del ELN en el Catatumbo han expuesto su postura sobre la guerra y la fallida negociación con el gobierno. Alias Silvana Guerrero, comandante del Frente Nororiental de esta guerrilla, niega que la confrontación con las disidencias sea por el narcotráfico y sostiene que su lucha responde a una agenda política y revolucionaria. Así lo hizo en entrevista con los informantes de Caracol Noticias. No obstante, el auge de los cultivos ilícitos en la región evidencia la importancia del negocio de la coca en la financiación de estos grupos. Mientras, en 2015 había cerca de 8.000 hectáreas de cultivos ilícitos en la zona,
Hoy la cifra supera las 44.000, consolidando al Catatumbo como el tercer punto de producción más grande de cocaína en Colombia. Alias Ricardo, otro de los cabecillas del ELN en la región, es aún más tajante en sus declaraciones. Para él, la paz total promovida por el presidente Petro no ha sido más que un fracaso. La única negociación con la que Petro va a terminar su mandato será con lo poco que queda del Frente 33 de las disidencias, afirma con tono desafiante, asegurando que el conflicto no tiene una solución cercana. La suspensión de los diálogos y la respuesta del gobierno. El recrudecimiento de la violencia llevó al gobierno colombiano a tomar una decisión drástica. El 17 de enero, Gustavo Petro suspendió los diálogos de paz con el ELN, acusándolos de cometer crímenes de guerra. La medida fue acompañada por la declaración de conmoción interior, un recurso constitucional que no se utilizaba en Colombia desde hace 17 años y que permite al Ejecutivo tomar acciones extraordinarias para enfrentar amenazas a la estabilidad institucional. Sin embargo, la suspensión de las negociaciones no ha reducido la violencia en la región. La guerra continúa y los habitantes del Catatumbo siguen siendo las principales víctimas. Las imágenes de miles de personas huyendo de sus hogares han dado la vuelta al mundo, recordando los peores años del conflicto colombiano. Mientras tanto, los diálogos entre el gobierno y las disidencias del Frente 33 de las FARC siguen su curso, aunque en un ambiente de alta tensión. Desde el ELN, no hay señales de disposición para retomar la negociación. Hasta que saquemos del Catatumbo a las disidencias y al ejército, esta guerra no va a parar, sentencia alias Ricardo. Mindefensa responde ante las críticas a la paz total, no tiene color político. El ministro de Defensa acusó a los grupos criminales por jugar equivocadamente durante el proceso de paz en Colombia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a los cuestionamientos de la paz total y precisó que la seguridad y la defensa nacional no tiene color político. En medio de la cumbre de ciudades capitales, el funcionario señaló que el presidente Gustavo Petro siempre ha confiado en esa entidad y agregó que la política de la paz total es una política de Estado no de gobierno, que quiere decir que involucra a todos los ciudadanos, porque el Estado somos todos. Sánchez mencionó que es evidente que quienes jugaron equivocadamente fueron los grupos criminales y no el mandatario de los colombianos. Igualmente, fue enfático en decir que mientras fue militar, no había conocido una mano tan generosa y bondadosa de un presidente para alcanzar la paz para el pueblo colombiano. Una de las regiones más críticas en materia de seguridad es el Catatumbo, en norte de Santander, donde el ELN ocasionó el desplazamiento de más de 56.000 personas y el confinamiento de unas 23.000, además del asesinato de prácticamente un centenar de campesinos. Por último, el ministro indicó que para alcanzar la paz requiere una estrategia del 30% militar policial y el 70% de la acción unificada del Estado. La fuerza pública jamás ha estado amarrada. Por otra parte, el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Ramos, reiteró el llamado al gobierno ante la grave situación de inseguridad en esa región del país. Lo dije y lo sigo sosteniendo, la paz total fue solamente una ilusión en la cabeza del presidente Petro. Para lo único que sirvió fue para fortalecer todas aquellas estructuras al margen de la ley, ya sean de izquierda o de derecha, concluyó. Antes de irte déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.